En estos días estaba leyendo un sermón de un hombre de Dios, de los antiguos pastores puritanos. Me gusta leer mucho esos sermones. Y estaba leyendo un sermón de Charles Spurgeon. Y me impactó muchísimo cómo él explica algo que quizás muchos de nosotros no sabíamos. Pero se dice que los antiguos imperios, en este caso como el Imperio Romano, cuando un general ganaba una batalla, ese general desfilaba por las calles cuando iba llegando a su tierra, a su pueblo, a su ciudadela. Ese general tenía que desfilar por la calle. Y entonces la gente le colocaba mantos en el piso y cogían palmeras y no sé si usted ya se está dando cuenta del por qué a Jesús lo recibieron así, ¿verdad? Y él explica absolutamente todo, ¿sí? Y cómo va el orden de la procesión, entre comillas. Porque eso es un orden muy ordenado, valga la redundancia, porque no solamente va el guerrero que había ganado la batalla, sino que van sus amigos, van su familia, pero también van los esclavos, va el otro ejército, bueno, y un resto de cosas que suceden en ese momento para celebrar la victoria de ese guerrero, de ese rey, podría decirse así. Hoy quiero predicarle de algo que es todo lo contrario a lo que quizás podamos ver con respecto a eso. Cuando miramos el Evangelio nos muestra una escena totalmente diferente. El día de nuestra salvación, no va a haber desfile para honrarlo a usted. No va a haber desfile para aclamarlo a usted. Tampoco van a haber aplausos aplaudiéndolo a usted. El día de nuestra salvación, todo el honor, toda la gloria será para Cristo. No vamos a poder decir en el cielo, yo estoy aquí porque yo me lo gané. Ninguno de nosotros. El problema es que vivimos en una cultura saturada por el yo lo hice, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo hice, es que tengo esto porque yo lo hice con el sudor de mi frente, dice. ¿No? ¿Sí lo ha escuchado o usted lo ha dicho? O más tremendo aún, es frases que se escuchan en la misma iglesia. He escuchado a personas decir lo siguiente, dicen, no, pastor, es que si yo no me hubiera metido en ese ayuno, he escuchado a gente decir así. O dicen lo siguiente, es que pastor, es que si no me hubiera puesto a clamar, y ahí hay un problema. Porque no lo hizo usted, lo hizo el Señor. Dígale al hermano, lo hizo Dios. Y es preocupante porque en las iglesias se escucha hoy en día frases como la siguiente. Padre. Se escucha lo siguiente en las iglesias hoy en día. Se escucha frases como alcanza tu milagro. ¿Ha escuchado eso usted? Alcanza tu milagro. O yo he escuchado aún más que dicen, declara tu victoria. ¿Y usted la ha declarado? Yo no sé si lo ha hecho, pero yo lo he escuchado. Otros dicen, reclama tu promesa. Y eso suena muy bonito, pero en realidad eso no es el Evangelio. En realidad eso es humanismo disfrazado de fe. Y eso es peligroso dentro de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado.
Porque el evangelio verdadero, el evangelio de la palabra, el evangelio que está en mi Biblia, es un evangelio que no alimenta el ego del hombre, sino que lo crucifica. Ahí sí no dice amén. Mira. En ningún momento el evangelio quiere alimentar el ego del hombre, el ego del ser humano. El evangelio lo que quiere es crucificar mi carne. El evangelio no dice mírame a mí, sino que el evangelio dice mira a Cristo. Esa es la esencia del evangelio. Y siguiendo con el tema o siguiendo con el estudio del libro de Romanos, hoy quiero seguir en esa línea que hemos venido los días jueves. Y antes de pasar al pasaje que nos compete el día de hoy, le voy a decir el título del sermón. El título del sermón de hoy es No te creas tanto. Dígale al hermano así, no te creas tanto. ¿Sí? ¿Usted le ha dicho así a alguien alguna vez? No te creas tanto. ¿No? Pero hoy vamos a predicar precisamente de esto. No te creas tanto. No fuiste tú, fue Dios. Vuelvo a decir eso. No te creas tanto. No fuiste tú, fue Dios. Y toda la gloria es para Él. Pero en la iglesia se está levantando un movimiento que me preocupa mucho. No en esta, gracias a Dios, es santa, pura y sin mancha. Diga amén. Pero sí me preocupa que algunos dicen, no, es que pastor, fue porque me metí en un ayuno de 40 días. Y mire que eso es alimentar mi ego. Sí, mire que eso es alimentar lo que yo hago. No es lo que tú haces. ¿Tú crees que tú convenciste a Dios para doblar su mano? ¿Tú crees que eso que hiciste dobló la mano del Señor, entonces Él hizo lo que tú querías? Jamás. Nunca vamos a poder doblegar la mano de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Eso hay que tenerlo presente. Y esa frase de no te creas tanto es una frase común que la escuchamos a diario quizás, pero también es una verdad muy profunda en el evangelio. El problema es que vivimos en una época donde todo gira alrededor del yo. Y hay que tener cuidado, iglesia, con el evangelio que exalta al hombre. Hay que tener cuidado con el evangelio humanista que se enfoca más en el yo y no en Cristo. Tenga mucho cuidado con eso. Porque escuchamos a gente decir, yo me superé, yo alcancé esto, yo atraje mi milagro, yo. Es muy peligroso. Y en muchas iglesias, lastimosamente, se predica una fe centrada en el esfuerzo humano, una fe centrada en los logros personales, una fe centrada en lo que supuestamente merecemos, cuando en realidad no merecemos nada. Pues ese es el evangelio. Y cuando abrimos el libro de Romanos, capítulo 3, que es donde estamos ahora, el apóstol nos lanza una pregunta que de alguna manera rompe con el orgullo, como ¿qué le digo? Como un martillo rompe este vidrio. Este pasaje que hoy vamos a ver rompe con el orgullo, rompe con el ego. ¿Cuántos están listos para eso? Lo rompe. Un pasaje donde el apóstol Pablo pone dinamita al orgullo humano y nos lleva al trono de la gracia, que es ahí donde debemos estar. Por eso hoy quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, desde el 27 al 31, y mire con lo que empieza el apóstol Pablo. Mire cómo empieza este pasaje. ¿Cómo empieza? Mire cómo empieza. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Porque los romanos se estaban creyendo mucho por lo que hacían.
¿Sí me hago entender? Entonces les dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a terminar. 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sin qué? 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiero que coloque el versículo 27 en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Usted cree que sí? No. No, dice el apóstol. No lo siga leyendo porque solamente quería que lea esa parte. El apóstol en Reina Valera dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué te enorgulleces tanto por lo que haces? Pablo de alguna manera corta de raíz esa tendencia que tenemos los seres humanos a gloriarnos y más en las cosas de Dios. ¿Sabe que eso podemos verlo normal afuera con la gente que no conoce de Dios? Y ellos se glorían por lo que han hecho. Pero un cristiano que se gloría y se da la gloria a sí mismo por algo que ha pasado en su casa y comienza a decir, es que si yo no me hubiera metido, no, es que no es por eso, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios ha tenido misericordia de tu familia. ¿Sabe que el orgullo espiritual, esa actitud de yo lo logré, queda anulado en el Evangelio? El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, ¿dónde está su jactancia? No se jacten de nada. Porque todo es por fe. ¿Cuántos dicen amén? La ley de la fe dice, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras no, sino por la ley de la fe. Diga conmigo, la ley de la fe. La ley de la fe quita o excluye o arranca todo mérito personal. Todo lo que nosotros hagamos, y yo ya se lo he venido recalcando a lo largo de los jueves, usted no debe depender de lo que usted hace. Usted debe depender de Dios. A ver, seamos sinceros en esta noche. ¿Cuántos quieren ser sinceros? A ver, ¿cuántos quieren ser sinceros? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Me pasaba. Sí, me pasaba. Antes yo pensaba que yo estaba bien con Dios cuando oraba harto. A ver, sea sincero, ¿a cuántos les pasaba lo mismo? Hola, ustedes son santos, ¿no? Yo antes pensaba que yo estaba bien con Dios entre más oraba o entre más ayunaba o entre más hacía cosas. Entonces yo pensaba que yo estaba súper bien con Dios. Pero cuando no oraba, cuando no ayunaba, entonces yo pensaba que estaba mal con Dios. Y ahí hay un problema. Porque estás creyendo que tu relación con Dios se basa en lo que tú haces. Pero tu relación con Dios no se basa en lo que tú haces. Se basa en lo que Cristo hizo. En eso se basa mi relación con Dios. Ah, no, pastor, entonces yo voy a dejar de orar. No, no lo lleve al otro extremo. No es así. Pero no debemos confiar en los méritos personales, en lo que yo hago. No. Esa cultura de yo lo hice, esa cultura de gloriarme en lo que yo hago. Hoy día vemos libros, vemos conferencias que dicen cómo atraer tu milagro. Y de verdad que hay libros así y preocupan. ¿Cómo? ¿Usted cree que usted atrae su milagro?
Eso es metafísica, eso es poder de la mente, eso no es el evangelio. Hay que tener cuidado con eso. O sea, eso no es evangelio. No, yo voy a traer mi milagro, dicen. O activa tu milagro, dicen, ¿no? Activa tu milagro hoy. ¿Usted lo ha escuchado? Yo sí lo he escuchado. Y así un resto de cosas. El problema de eso es que convierte al hombre en protagonista, cuando en realidad el hombre no es el protagonista de su salvación. Pero el evangelio le dice al hombre: ríndete y mira a Cristo, porque solo Él salva. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él salva. Alguien me decía, y yo sé que lo dicen ¿en qué se dice? Porque quieren ayudar, ¿no? Dicen, pastores, que usted tiene que meterse duro en ayuno y oración para que Dios lo sane. Yo le pregunto algo. ¿Pablo se metió duro en ayuno y oración para que Dios le quite el aguijón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. 3 veces le clamé, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerda? 3 veces le clamé para que me quite este aguijón. ¿Y Dios qué le dijo? No. No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, pero pastor, ahí sí me está dejando loco. ¿Cómo así entonces? Es que la oración no es para adquirir lo que queremos. La oración es para aceptar lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. La oración es para tener paz frente a su voluntad. El Señor Jesucristo le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le dijo el Señor? No. No le dijo. O sea, el Señor Jesús le dijo: Señor, si es posible, no permitas que mañana vaya a morir a la cruz y que me flagelen y que me claven. No permitas. Y el Señor le dijo: no. Y el Señor Jesús le dijo: pues, entonces hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y hay personas que se frustran en la vida cristiana porque dicen: pastores, que yo ya he clamado tanto y no pasa. Es que tú tienes que descansar en Dios. Dígale al hermano: descanse en Dios. Algo que debemos entender es que debemos aprender a descansar en Dios. Y debemos aprender a confiar en Él. ¿Dice amén? Confíe en Él. Descanse en Él. Alguien me decía: ¿y si Dios no lo sana? Bien. ¿Y si lo sana? Bien. El día de ayer en los grupos familiares se predicó de algo muy lindo y tuve el privilegio de predicar en un grupo acerca del gozo. ¿Sabe que una de las cosas que más pierde el cristiano es el gozo cuando no lleva el evangelio de la manera correcta? Y entonces tú oras y te metes durísimo con Dios y no viene la respuesta. Y entonces tú te amargas porque no hemos entendido que el propósito de la oración es descansar en Él. Descansar en Él. No jactarnos y decir: no, es que yo ya he ayunado tanto y bueno, yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Y ese es un problema cuando nosotros queremos lograr las cosas en nuestra fuerza. Y quizás alguno lo logró y entonces dice: no, es que yo me metí. Y él viene y le dice: hermano, no, tienes que meterte, ve. Yo me metí 7 días de ayuno sin agua. ¿No? Le viene a decir hermano Nixon. Entonces él dice: no, yo ahora me meto 8. Y se mete 8 y no pasa nada. Se mete y no pasa nada. Entonces él se frustra y dice: pero ¿cómo? Si él hizo 7, pero Dios no le respondió por lo que él hizo. Dios le respondió porque tuvo misericordia y porque él tiene un proceso con él. No sé si me está entendiendo. Dios está llevando procesos diferentes con cada uno de nosotros. No son los mismos.
No son los mismos procesos. El pastor Matthew Henry dice, donde hay justificación gratuita, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para que yo me jacte de lo que hago en mi vida cristiana. Porque la fe se gloría en Cristo, no en las obras. No ponga su confianza en lo que usted hace. La Biblia dice en Romanos, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Ah? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada me va a separar del amor de Cristo. ¿De cuál amor de Cristo? No del amor que yo siento por Él, porque mi amor no es tan firme. El apóstol está diciendo, ¿quién me va a quitar el amor que Él siente por mí? Nada, porque el Señor te llamó y te llamó porque te ama. Y Él está obrando en ti. Dígale, hermano, Dios está obrando en ti. Entonces, pastor, ¿hasta cuándo todo este proceso? Hasta que el Señor perfeccione lo que está haciendo en tu vida. Pero tengo que estar en oración, sí, para descansar en Él. Pero tengo que ayunar, sí, para estar ahí. Para que Dios te dé la fuerza. Versículo Efesios 2 del 8 al 9, mire lo que dice la Biblia. Efesios 2 del 8 al 9 dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Dígale al hermano, usted es salvo por gracia. ¿Sí? ¿Y qué es gracia? ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido, algo que no merecemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. A ver, este pasaje dice ahí, y esto no de vosotros. ¿Qué no de vosotros? ¿Qué no de vosotros? ¿Ah? Mire, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe. ¿La qué? La fe. O sea, ni la fe es de vosotros. ¿Sabe a usted quién le dio fe para creer en el Señor? Dios. ¿Sabe quién le va a dar fe a sus hijos para que crean en el Señor? Dios, en el momento propicio. Ay, pero ¿hasta cuándo, Señor? Ya he estado orando, pero un día usted no sabe cuándo, ese hijo va a llegar con tanta fuerza al Evangelio que usted no se va a dar cuenta ni cómo. ¿Usted cree eso? Pero esa es la obra de Dios. No vaya a decir usted, no, es que mi hijo ahora ya llegó gracias a que yo estuve orando 20 años. Y así se jactan. No, es por la pura misericordia de Dios. Eso es algo que debemos entender. Entonces dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es ¿qué? Y mire lo que sigue diciendo ahí el apóstol. No por obras, para que nadie ¿qué? Para que nadie se gloríe. No se lo gloríe diciendo, es que ha sido gracias a mis ayunos. No se gloríe diciendo, es que ha sido gracias a mi consagración. Es que ha sido gracias. No. Dice el apóstol, no por obras. O sea, no es por ninguna obra que tú hayas hecho. Solamente es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él ya lo hizo todo. Dele ese aplauso al Señor, mi hermanita. Eso. Bien. Y yo sé que tendemos a siempre buscar la gloria, ¿verdad? Una madre que cuida a su hijo en el hospital y él está enfermo y llega y ya sale el hijo y la madre que dice, no, fue gracias a mis oraciones. ¿No? Dice, no, fue gracias a mis oraciones, pero no dice, fue gracias a los médicos. No sé si me está entendiendo. No dice, fue gracias a la medicina, porque Dios usa la medicina también.
Pero cuidado con jactarnos. En la Biblia, en Lucas 18, miramos a un hombre, al fariseo, que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Ese hombre se estaba jactando. Cuidado con jactarse usted. Que diga: uy, gracias a Dios que no soy como ese hermanito. Yo él sí le sirvo al Señor. Gracias a Dios que no soy como ese hermano John. ¿No? Y usted comienza a decir, como este hombre, como el fariseo. Y él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Miren lo que decía. Pero el publicano, dice la Biblia, golpeándose el pecho, solamente decía: Señor, sé propicio a mí. ¿Sabe qué significa ser propicio a mí? ¿Sabe qué significa eso? Señor, si quieres ayudarme, ayúdame. Si no, no importa, pero aquí estoy. ¿Se imagina eso? Y ahora veo a predicadores, lastimosamente, que envían a la gente a reclamarle a Dios. O que comienzan a enseñar que debemos orar, que nosotros merecemos que Dios nos responda, cosas así. Cuidado con la jactancia. Dígale al hermano: cuidado con creerse de a mucho. Dígale: no se la crea. No se la crea. Cuidado con estar publicando en las redes cosas así, ¿no? Cuidado con eso. Por eso en esta mañana, en esta noche debemos examinarnos. Debemos examinarnos con respecto a eso. No te gloríes de nada, porque todo es por el Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. No te gloríes de estar firme en los caminos del Señor, porque no ha sido por ti, porque la Biblia dice que Él hace nuestros pies como de siervos para permanecer firme en las alturas donde Él nos ha puesto. No te gloríes de estar firme en el Evangelio. Cuando alguien cae, más bien dile: Señor, ten misericordia de mí, porque yo también puedo caer. Porque el que se crea firme, mire que no caiga. El pastor Thomas Watson dice lo siguiente: el orgullo espiritual es peor que el orgullo secular, porque profana las cosas santas con un corazón arrogante. Porque se da el crédito a sí mismo, sabiendo que el crédito solo le pertenece a Cristo. Solo le pertenece a Él. Y yo sé que este mensaje es muy duro, pero tengo que predicarlo. Yo como pastor fácilmente me puedo jactar diciendo: no, si el hermano Nixon vino y yo le pegué una liberada, si no hubiera sido por mí, ¿no? Y yo escucho a personas de esa manera. Y yo te digo en esta noche, Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él no dejó nada inconcluso. Él dijo: consumado es. No hay nada que nosotros podamos agregarle. Ya todo está hecho. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 28 dice la palabra del Señor. Bueno, ojalá tengamos tiempo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Por qué? Sin las obras de la ley. Mire, Pablo está dictaminando su veredicto final con respecto a ese tema. La salvación no se gana con nada de lo que nosotros hagamos. La salvación se recibe por fe. Dígale al hermano: es por fe. Escuche esto: no somos salvos porque hacemos lo correcto. Somos salvos porque Cristo hizo lo correcto. Ningún ser humano puede hacer lo correcto. Hubo uno solo que pudo hacer lo correcto,
y salió aprobado. Ese fue Jesús de Nazaret. Y si ponemos nuestra fe en Él, entonces somos salvos. Somos salvos. Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que ¿qué? Léalo ahí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Mire, hay personas, y ojalá que aquí no estén, hay personas que viven con culpa pensando que Dios los amará más si oran más. Hay personas así. Hay personas que viven con culpa pensando que Dios los amará más si ayunan más, si sirven más. Pero no, dígale hermano, no, dígale. Pégale una cachetada. Sí, ¿no? Es que... Pero no es así. Entendamos eso, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La justificación no se mantiene por obras. La salvación no es por obras. Se sostiene por pura gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo viene a hacerte sentir mal. A hacerte sentir que tú estás mal con Dios. Porque no has podido ir a la iglesia, porque no has podido orar, porque no has podido ayunar, porque no has podido hacer esto, porque no has podido. Y te sientes mal y el enemigo te condena, te autocondena. Pero tú tienes que recordarle, no es por nada de lo que yo hago, es por lo que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, le voy a preguntar, ¿Abraham era perfecto? Abraham era mentiroso. Se dice que era idólatra, ¿sí? Porque vivía en Babilonia. Y era idólatra, pero la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A pesar de todas sus falencias. Antes de la ley, antes de circuncidarse, fue justificado por fe, no por lo que él hizo. Si te cuesta creer que Dios te ama, incluso cuando fallas, necesitas de alguna manera entender que no es por lo que tú haces, es por lo que Cristo ya hizo. No eres justo por tus obras, eres justo por la obra de Cristo. Por eso somos justos. Y vamos terminando, versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mire, esto es fuerte porque como habían judíos que se habían convertido al cristianismo, entonces ellos decían, algunos judíos decían, los que se conviertan al Señor tienen que circuncidarse. ¿Tienen que qué? Si no se circuncidan, ustedes no se salvan, les decían. Imagínense eso. Y mire lo que les escribe el apóstol Pablo. La circuncisión es una obra. Poner nuestra confianza en las obras. Pensar que las obras nos salvan. Y entonces tenían que circuncidar al varón. Pero el apóstol les escribe esto porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que ya están circuncidados y por medio de la fe, ¿qué? Y Él justificará por la fe a los de y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
O sea, por medio de la fe a los que ya se circuncidaron y por medio de la fe a los que pero creen en Cristo. En pocas palabras, no se trata de lo que nosotros hacemos exteriormente. Y Pablo aclara que la salvación es universal, es para todos, y la salvación es por fe. Diga, por fe. Y no por fe en ninguna otra cosa. No por fe en ningún ídolo. Tú no te salvas por fe en otras cosas. No quiero nombrar santos porque... No, por la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que salva, solo por fe. Y Él es Dios de todos. Él no tiene favoritos, no. Él es Dios de cada uno de los que estamos aquí. A veces pensamos que Dios está más cerca de cierto tipo de cristianos. A veces piensan, a mí me saben decir, pastor, venga a orar, es que usted está más cerca de Dios, ¿no? Y a veces la gente piensa eso. A veces piensa que el pastor como que tiene más puertas más abiertas con el Señor, pero usted debe entender que todos entramos al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí. Y a veces pensamos eso, que Dios está más cerca de cierto tipo de predicadores. Puede ser que Dios lo use, pero no es que esté más cerca. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venga, mi hermano John, pero rápido. Venga, hermano Nixon, pero rápido. Venga, hermano Wilfred, pero rápido. Venga, aquí usted, aquí. Ahí, no, acá, pero mirándome a mí, ahí, míreme acá. Venga. Mire, ¿no? Mire cómo tenemos nosotros la connotación. Allá está Dios. Dios. Así debe ser. Mira, allá está Dios. Algunos piensan que Él es pastor, ¿no? Amén, diga. Bueno. Algunos piensan que el pastor está más cerca de Dios, ¿no? Y el otro acá, todo pequeñito, es pueblo nomás. Y pensamos que no, el pastor está allá más cerquita. Pero no es así. No es así. Todos estamos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cerca de Dios. Y la oración que hace el pastor delante del Padre es la oración que también tú puedes hacer delante del Padre y puede ser escuchada. ¿Usted dice amén? Entonces, dígale al hermano, no piense así. Gracias. No piense de esa manera. ¿Usted cree que Dios puede escuchar su oración? ¿Usted cree que Dios puede escuchar su oración? Si ora en el nombre de Jesús, el Señor lo escucha. Si ora con fe en el Hijo de Dios, el Señor le escucha. No, pero a usted le escucha más, pastor. No. ¿Quién le dijo eso? El Señor no tiene favoritos. No importa de dónde tú vengas, no importa lo que hayas sido. No importa si tú vienes de una familia rota, no importa si tú vienes de un pasado oscuro, no importa si te sientes fuera del pueblo de Dios. Lo único que debes entender es que Dios justifica al que cree y al que cree en el Hijo de Dios. Mire, en Marcos 7 se lee la historia de la mujer sirofenicia, una mujer que fue intensa ahí con Dios. Pero Él no le dijo, venga apóstol Pedro, ayúdeme a orar acá con el Señor que no me quiere escuchar. Pero ella fue insistente. Y la Biblia dice que su hija fue sanada. Yo le digo algo,
En el tiempo indicado, si Dios lo permite y si Dios quiere, usted va a recibir su respuesta. Pero no por usted, sino por pura gracia y misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Porque la fe no mira quién es usted. La fe el Señor no lo mira. Usted dice, hermano Nixon, no, pidiendo. No, él no, porque lo voy a dejar esperando. No. El Señor no mira quién somos nosotros. El Señor mira a Cristo en nosotros. La obra terminada en cada uno de nosotros. Y el versículo 31 termina diciendo, mire lo que dice. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mire, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo no vine a abolir la ley. ¿Se acuerda? Yo no vine a abolir la ley, sino que vine ¿a qué? ¿Vine a qué? A cumplirla. Cristo cumplió toda la ley al pie de la letra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cristo cumplió toda la ley. ¿Cuántos mandamientos habían en la ley? Hay en la ley. ¿Cuántos? 613. ¿Y Cristo los cumplió? Todos. Yo no vine a abolir la ley. Por eso el apóstol dice, o sea que por la fe ahora ya invalidamos la ley. Y él dice, no, sino que la confirmamos. Porque puede ser que esto genere un poco de controversia, así como le generó a Pablo. La fe no hace que las obras sean irrelevantes. Pero no podemos poner nuestra confianza en las obras. Una persona que tiene fe hace las obras. Una persona que tiene fe ora. Una persona que tiene fe ayuna. Pero no se gloría a sí misma, sino que toda la gloria siempre se la da a Dios. Y siempre usted dice, por misericordia tengo lo que tengo y soy lo que soy. Por eso Santiago dice que la fe sin obras, muéstrame tu fe sin obras. ¿Y qué? Y yo te mostraré. Bueno, por ahí dice la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado, pero la fe nos lleva a Cristo. ¿Dice amén? Una persona que fue salvada por gracia no sigue pecando deliberadamente ya, porque la fe que salva transforma nuestra vida. Pero ya no confiamos en nuestras obras, ya no confiamos en lo que nosotros hacemos. Por eso un cristiano regenerado, un cristiano que el Señor ha escogido, ese cristiano ama obedecer, ama orar, ama servir, ama, pero no pone su confianza en lo que hace, porque él ya sabe que él es salvo por medio de Cristo y no por lo que hace. ¿Alguien me está entendiendo? Zaqueo, luego de encontrarse con Jesús, decidió devolver todo lo robado. Y dijo, si a alguien yo lo he robado, le voy a devolver 4 veces más. Él no hizo eso para salvarse. Él lo hizo porque ya había sido salvo. Si cada uno de nosotros hemos sido justificados por fe, debemos vivir como tal. ¿Dice amén? Ser salvo por gracia no es una licencia para vivir pecando. Ser salvo por gracia es una licencia para día tras día agradar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Así que aquí el apóstol Pablo está dando un golpe rotundo a nuestro orgullo. Estos versículos rompen el orgullo.
Estos versículos le dan a nuestro ego y nos hacen entender que todo en nuestra vida es por la gracia de Dios. Nada es por nuestras obras. Así que no hay lugar para jactarnos de nada. No podemos confiar en nuestras obras. Entender que Dios no tiene favoritos. Y entender que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Dígale al hermano, quítese la corona. Pero dígale. Quítese la corona, porque solo hay un rey y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús.